Buenos días. Espero que hoy estén todos bien y que podamos estar atentos al mensaje de esta mañana. Hoy vamos a tratar un caso que está tratado en las Sagradas Escrituras sobre un conflicto. Pero no nos espantemos, no tengamos miedo, no hay pleito. Estamos en un conflicto muy especial. Es importante porque sí es algo que no debemos de dejar a un lado, sino es digno de tomarse en cuenta. Sin embargo, es algo muy especial, es un conflicto espiritual y no vamos a hacerle daño a nadie. Bien, el día de hoy vamos a tocar un tema que se llama el conflicto inevitable. Es un tema que está basado en la escritura de Romanos 7 del 15 al 25. Y bueno, cuando hablamos de un conflicto, generalmente nuestra mente nos lleva a una confrontación entre cuando menos dos personas o dos grupos. Y bueno, nos imaginamos discutiendo, alzando la voz, no sé, o tratando de poner paz. O bueno, nos imaginamos también una batalla con soldados que luchan entre sí, ¿verdad? Bueno, pero no hay conflicto a menos que haya dos personas en contraposición. Pero sin embargo, en la escritura que hoy nos toca ver, el apóstol Pablo nos habla de un conflicto, pero es un conflicto donde los creyentes cristianos estamos involucrados. Y bueno, vamos a analizarlo detenidamente. Está basado en la escritura, como dije hace un rato, de Romanos 7, del 15 al 25. Y bueno, también para entender un poquito esto, podemos recordar que se les dijo con anticipación que antes de escuchar este mensaje, leyeran los capítulos 6 y 7 de la carta a los romanos. Espero que lo hayan hecho, espero que se hayan empapado del conocimiento que está ahí, porque es importante, principalmente el capítulo 6, que es el antecedente para entender lo que pasa en este conflicto. Vamos a leer la escritura de Romanos 7, del 24 al 25, que dice así. No entiendo lo que me pasa, dice el apóstol Pablo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Ahora bien, si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo en que la ley es buena, pero en ese caso ya no soy yo quien lo lleva a cabo, sino el pecado que habita en mí. Yo sé que en mí, bueno, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que descubro esta ley, que cuando quiero hacer el bien, me acompaña el mal. Porque en lo íntimo de mi ser, me deleito en la ley de Dios. Pero me doy cuenta que en mis miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra la ley de mi mente y me tiene cautivo. Soy un pobre miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo mortal? Gracias a Dios, por medio de Jesucristo, nuestro Señor. En conclusión, con la mente yo mismo me someto a la ley de Dios, pero mi naturaleza pecaminosa está sujeta a la ley del pecado. He leído la Nueva Versión Internacional y bueno, vamos a analizar esta escritura poco a poco. Primeramente, ¿qué observa usted acerca de este conflicto? Bueno, en especial y para los que les gustan las trivias y les gusta ser muy meticulosos en el estudio, el apóstol Pablo usa el singular yo o sus variantes
24 veces en lo que acabamos de leer. Y el conflicto del que habla no involucra a más de 2 personas, como ya lo habíamos dicho, ¿verdad? Sino más bien vemos que en primera es muy difícil de enfrentar y podemos salir de la confrontación, pues cuando son 2 personas le decimos al otro, mira, ya párale, no queremos que esto trascienda, mejor ahí muere, yo acepto lo que dices, etcétera, y entonces nos retiramos y ya no hay conflicto. Sin embargo, aquí no podemos, porque el conflicto no es entre 2 personas, es entre nosotros mismos. Y entonces no podemos salirnos del conflicto, porque no podemos, somos el mismo, ¿verdad? Por tanto, este conflicto resulta inevitable, como se llama el mensaje, el conflicto inevitable. Y vamos a ver cómo es que Pablo llega a esta conclusión. Bueno, Pablo es repetitivo en lo que acabamos de leer y repite básicamente 3 puntos y 3 veces se los repite. Primero, reconoce su pecaminosidad, ¿sí? Y el segundo punto es que él con las acciones confirma el conocimiento de esta ley, ¿verdad? Y también como tercer punto llega a una conclusión. Ya lo leímos y vamos a irlo analizando poco a poco. Y bueno, vamos a examinar cada uno de estos puntos en orden. Pero antes vamos a ver en qué contexto el apóstol Pablo está tratando el problema. Primeramente, este pasaje es parte de una discusión más larga y más complicada acerca de la ley. Y la comprensión de Pablo de la ley es compleja. Sabemos quién es Pablo, ¿verdad? Y además las personas que lo escuchaban tenían diferentes puntos de vista acerca de la ley. Él es un fariseo, él sabe de la ley, conoce, es un sabio de esto. Y bueno, entonces es difícil el trato de esta situación. Y bueno, y para nuestros propósitos, vamos a ver que con la conclusión a la que llega el apóstol, ya no necesitamos más que ver en dónde está la solución del problema. Y vaya, podemos enumerar primeramente en el análisis que hace el apóstol acerca de la ley, podemos ver 5 puntos, 5 cosas importantes acerca de la ley. Primeramente, llega al acuerdo de que la ley es santa, lo dice claramente ahí, y que la ley es la vara para medir el comportamiento alineado a la voluntad de Dios. Y tercero, la ley no nos libera del poder del pecado, sino que es que también la ley está cautiva por el pecado. 4. Y al estar cautiva por el pecado, la ley incita al pecado. Y el punto 5, al estar cautiva por el pecado, la ley no tiene poder para librarnos del pecado y en cambio nos conduce a la muerte. Sabemos que la muerte es el resultado final del pecado. Bueno, y como les decía hace rato, para entender el conflicto, bueno, ya debieron haber leído los capítulos 6 y 7 de la carta a los romanos. Y bueno, vamos a ver que en el capítulo 6, por ejemplo, el creyente, el cristiano, ha sido liberado del pecado por la muerte y resurrección de Jesús. O sea que el creyente es santo, el creyente está libre. Y esa es una realidad establecida en Cristo. Pero nos llega del futuro, del reino de Dios, ¿verdad? Y bueno, aunque vivimos en el presente, pero estamos influenciados por el futuro, por el reino de Dios. Y bueno, y otra forma de decirlo es que el reino de Dios está irrumpiendo, está introduciéndose, se está manifestando hoy, en este tiempo, aunque es del futuro. Y vamos a ver algunos signos de esta realidad, porque el Espíritu está obrando en nuestras vidas. Entonces nuestra vida presente está infundida por el poder del reino futuro, del reino de Dios. Y eso es lo que nos dice Romanos 6. Y
ya lo leyeron, entonces llegamos a esta conclusión. Pero nuestra vida presente también es arrastrada por el poder del pasado. Recordemos que provenimos de una naturaleza humana caída y por tanto, aunque ya Cristo nos liberó, nos redimió, nos santificó, de todos modos todavía nuestro cuerpo no está acostumbrado a esta liberación. Y entonces ahí viene el contexto del capítulo 7, ¿sí? que estamos analizando. Y bueno, el pecado, aunque está derrotado, aún sigue dándonos guerra, nos está afectando todavía en este presente. Y ahí está el problema. Pero el hecho de que haya conflicto muestra claramente que el Espíritu está trabajando en nosotros. Porque si no estuviera trabajando, entonces nuestra vida sería, ahora sí que, monótona, rutinaria, sin preocuparnos espiritualmente por alguna solución. Vamos a ver el primer punto que trata el apóstol Pablo. La pecaminosidad. Él reconoce su pecado, él reconoce que es el pecado el que mora en su cuerpo, el que está haciendo la travesura, por decirlo así, ¿verdad? Y vemos los versículos 15, 18 y 21. En el versículo 15 dice: no entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Y esa conclusión llega, ¿verdad? Y ahí está el conflicto. En el versículo 18 dice así: yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. O sea, viene repitiendo la misma situación, ¿verdad? No puede, quiere pero no puede, y bueno, no es capaz de hacerlo. Y en el versículo 21 escribe: así que descubro esta ley, que cuando quiero hacer el bien, me acompaña el mal. Bueno, ese es el primer punto que el apóstol Pablo nos presenta. Y bueno, esta es una batalla de identidad y de autoconocimiento, ¿verdad? Ahora, ¿alguien de ustedes alguna vez ha experimentado el conflicto de conocerse a sí mismo? ¿Quién realmente se ha conocido a sí mismo? Ahora, ¿podemos relacionarnos con la declaración de Pablo, esa que dice: no entiendo mis propias acciones? Bueno, como creyentes, hay veces que, pues sí, decimos, sacudimos la cabeza y pensamos: ¿por qué hice esto, verdad? Yo sé actuar mejor que esto y mira nada más lo que vine a cometer. ¿En qué estaba pensando? Yo no quise hacer eso. Sin embargo, nos vemos sorprendidos, ¿verdad? Cuando hacemos algo que no queremos hacer. Bueno, esto no es malo porque estamos dándonos cuenta que el Espíritu ya está trabajando en nosotros, nos está abriendo a la realidad. Bueno, estas declaraciones revelan que ese conflicto que existe en nuestra identidad, pues es definido por nuestro pasado, ¿sí? Pero influido por nuestro futuro. Y bueno, ahora, ¿en qué identidad creemos? ¿Somos realmente quienes nos estamos convirtiendo en Cristo? ¿Realmente sentimos, pensamos, afirmamos que nos estamos convirtiendo en Cristo? Porque nos estamos pareciendo más a Cristo, el Espíritu está formándonos a la imagen de Cristo. O todavía el viejo hombre pecaminoso, aquel que se quedó en la cruz, nos sigue molestando y está dando la última palabra. ¿Ustedes qué dicen? ¿Estamos en conflicto sobre nuestro deseo de hacer lo que es bueno y nuestra incapacidad para lograrlo? ¿Ustedes qué piensan? Bueno, según la observación del apóstol Pablo, podemos consolarnos incluso en nuestro conflicto de no entender nuestras propias acciones. A veces no entendemos, ¿verdad? Y el hecho de que queramos hacer el bien, la ley, el bien que señala la ley, significa que el reino ya se está manifestando en nosotros. Si todavía estuviéramos muertos en nuestros pecados, no tendríamos deseos de vivir sin pecado. Entonces, ahí está la muestra de que el Espíritu ya está despertándonos hacia la figura de Cristo, ¿verdad? Bueno,
Esta es una señal de que el creyente está influido ya por el futuro y está tomando forma. Nos estamos volviendo como Cristo en nuestros pensamientos. Puede ser una lucha en el presente, pero es una lucha porque el futuro ya está trabajando en nosotros. Y con esto vamos avanzando al punto número 2, las acciones de la pecaminosidad. Y aquí Pablo nos escribe en los versículos 19 y el 22 y 23. Dice el versículo 19, de hecho no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Está la acción. Primeramente dice que no hay nada bueno en mí, que no entiendo lo que me pasa, cuando quiero hacer el bien hago el mal. Y bueno, dice aquí ya que el bien que quiere uno no lo puede uno hacer, sino el mal que no quiere. Entonces ya va llegando a una conclusión. Y en los versículos 22 y 23 dice lo siguiente, porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios. ¿Por qué un cristiano se deleita en la ley de Dios en lo íntimo? Pues porque el Espíritu está trabajando. Esa es una evidencia de que el futuro está en el presente. Y el versículo 23 dice, pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra la ley de mi mente y me tiene cautivo. Ahí está el conflicto. Conflicto inevitable, conflicto terrible, ¿verdad? Porque nos puede hacer quedar mal y nos puede hacer sentir mal. Y bueno, aquí en esta repetición del segundo punto hay un conflicto de poder y hay un conflicto de habilidad, ¿sí? Y bueno, no es suficiente querer hacer algo si de hecho no podemos hacerlo. Entonces hay que buscar otra salida y eso lo vamos a ver en la conclusión que llega el apóstol. Y parece que nuestra capacidad actual no está a la altura de nuestra futura identidad. Ese poder y esa habilidad también deben venir del futuro. Y esto no significa que no nos esforcemos por vivir en la identidad que tenemos en Cristo. De hecho, tomamos en serio lo que el reino está actuando en el presente, una realidad en la que estamos llamados a participar. Ahora, le pregunto, como creyente, ¿alguna vez ha tenido un momento en el que se ha dado cuenta de que sus acciones han cambiado? Quizá dejó de quejarse y ahora se contenta. O ustedes, como dice el dicho, de mecha corta y de momento explota en ira y empieza el pleito y que ahora ya se calma, ya no explota tan fácilmente. O puede ser un cambio muy pequeñito, ¿verdad? O uno grande, no sabemos, ¿verdad? Pero algo ha cambiado. ¿Lo ha sentido? Y el cambio está en la dirección de nuestra esperanza futura. Hay evidencia de que Dios está trabajando en nosotros por el Espíritu para hacernos más. ¿Como quién? Como Cristo. Y bueno, este no es un trabajo que hemos hecho nosotros mismos, sino más bien es un trabajo que Cristo ha hecho en nosotros. Y es que el Espíritu está sacando de nosotros también. Bueno, aquí hay algo que debemos tomar en cuenta. Cuando experimentamos el conflicto de no poder hacer el bien para el que estamos hechos, porque fuimos hechos para buenas obras, recordemos eso. Dios no ha terminado con nosotros, está en el proceso de irnos formando a la imagen de su Hijo. Y todavía podemos recurrir una y otra vez si es necesario a Él. Y lo hacemos, ¿verdad? Para recibir el poder que nos pone en la disposición del Espíritu. El Padre nunca levantará las manos con disgusto y dirá, este viejo pecador nunca cambiará, ya he terminado con él. No, Dios nunca nos va a hablar así. Dios es mucho más fiel que nosotros. Eso es una verdad. Él nunca nos da la espalda cuando fallamos. Él como que se hace de la vista gorda cuando fallamos. Cuando está trabajando Él a través del Espíritu y entonces estamos en un proceso de caídas, estamos en un proceso de tropezones, pero Él está trabajando y no ha terminado con nosotros. Por tanto,
Jesús nos ha curado a través de su vida, muerte y resurrección, y es solo cuestión de tiempo que como creyentes veamos esa realidad que llega a su cumplimiento. Es más, lo anhelamos, ¿o no? Nuestro Padre Celestial está encantado con cada paso que damos en su dirección, aunque sea muy pequeño. Y cuando caemos, pues Él nuevamente nos levanta, abre sus brazos en Jesús y nos llama a sí mismos. Qué hermoso, ¿verdad? Es una gran bendición. ¿Cuál creen que sea la conclusión a la que llega el apóstol Pablo? Bueno, esa la encontramos en los versículos 16, 17, en el versículo 20 y en los versículos 24 y 25, ya terminando nuestro mensaje. En el versículo 16 dice lo siguiente, 16, 17. Ahora bien, si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo en que la ley es buena. Ya está trabajando Dios con nosotros. Versículo 17. Pero en este caso ya no soy yo quien lo lleva a cabo, sino el pecado que habita en mí. Entonces, Cristo dejó mi pecado en la cruz, pero y quedó muerto, y entonces ya no está en nuestra mente, está en nuestro cuerpo. Entonces a veces nos hace travesuras. Y el versículo 20 dice, y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Entonces un cristiano no peca deliberadamente. Un cristiano no hace mal, no hace daño. Y si lo hacemos, no es el cristiano, sino es el pecado que mora en el cuerpo, ¿verdad? Y el versículo 24 comienza con esta frase, soy un pobre miserable, de acuerdo a la Nueva Versión Internacional. ¿Quién me librará de este cuerpo mortal? Es una pregunta que tiene una respuesta, porque el mismo apóstol nos da la respuesta. La respuesta está en el versículo 25. Gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. Entonces, ¿quién es la solución para el conflicto? ¿Quién es el contentamiento hacia nuestras vidas? ¿Quién es el que nos hace sentirnos bien a pesar de las caídas? No nos sentimos defraudados, no nos sentimos caídos totalmente, sino que tenemos una salida, y esa salida es Cristo Jesús. Y bueno, Pablo concluye que él y también nosotros nos identificamos con quienes nos estamos convirtiendo en Cristo. El pecado con el que luchamos en el presente se está yendo, ya no tiene poder sobre nosotros. Él no tiene la última palabra sobre lo que somos y lo que vamos a hacer. Así que la última palabra no es pecado, la última palabra es Jesús. Y esta conclusión nos libera a Pablo y también nos libera a nosotros de aquella declaración que dice, soy un pobre miserable, ¿verdad? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Y bueno, esta es una libertad para dejar el pasado y abrazar el futuro que nos llega en Cristo. Y no hay miedo de llamar al pecado por lo que es miserable. No tiene parte en el reino venidero de Dios. Eso es una verdad. Y sin embargo tenemos un Salvador que nos ha rescatado de él. Ahora vivimos agradecidos, ¿sí? Vivimos agradecidos por lo que él ha hecho por nosotros, ¿sí? Y bueno, mientras vivimos en esta esperanza para el futuro, en esta carne que todavía nos hace travesuras, pensamos en él y le damos gracias. ¿Por qué? Porque Jesús nos ha rescatado y nos va a seguir rescatando todos los días. Él nos liberará del cuerpo de la muerte y nos llevará a un mundo y a una vida donde el pecado ya no tiene vigencia, ya no nos tienta, ya no nos engaña, ya no nos ataca. Así que, hermanos, esto es algo para cantar de gozo, de alegría. Cantemos todos juntos, ¿verdad? Cantemos y digamos gracias a nuestro Dios, nuestro Salvador vive y Él está vivo y nos ama y nos abraza y nuestro Salvador reina y nosotros, más que nada, reinaremos con Él. Así que, ¿se siente usted mal? No se sienta mal. Vaya a Cristo, confiese su pecado y Él lo va a rescatar. Lo va a acabar de rescatar y el Espíritu va a estar trabajando todos los días para llegar a ser como Cristo es.
Demos gracias. Bendito Dios, te damos gracias por la dicha de poder saber que tú nos amas, que tú nos proteges, que tú nos sacas del conflicto, que tú nos das la sensación de estar bien, nos dices que nos amas y ese amor es benéfico para nosotros, es saludable. Y recurrimos a ti, bendito Dios, para que nos abraces, para que nos llenes de tu perdón, de tu amor, de tu gracia, y que podamos seguir viviendo en esta vida en donde tendremos caídas, lo sabemos, pero tú estás listo y presto para rescatarnos de donde caigamos. En el nombre de Cristo ponemos nuestras vidas en tus manos y que se haga tu voluntad también. Amén.